Me llamo Elena Navarro. A los 34 años era arquitecta de interiores. La que daba forma a los espacios de otros. Pasaba los días dirigiendo la luz sobre mármol italiano. Eligiendo el tono exacto de gris para el despacho de un CEO y asegurándome de que las líneas de una estantería de roble a medida fueran impecables. Durante 10 años había construido refugios para los ricos y poderosos. Los que ya habían llegado. Este ático. En la planta 19 de un rascacielos moderno del Paseo de la Castellana en Madrid. Era el primero que había creado para mí. No era solo un piso. Era una declaración. Una fortaleza de soledad tallada en 180 metros cuadrados de aire y luz sobre las bulliciosas calles de la capital. Por una década mi vida había sido un torbellino de mesas de dibujo llenas de bocetos. Visitas a obra en los fríos inviernos madrileños y negociaciones interminables con contratistas que creían que el diseño de una mujer era solo una sugerencia. Había vivido en pisos de alquiler pequeños y sin alma. Donde las paredes eran tan finas que oía las discusiones de los vecinos y las cañerías gemían como bestias moribundas. Había dicho no a vacaciones. ¿A cenas caras? ¿A ropa nueva? A todo lo que no fuera inversión directa en mi carrera. Cada superficie pulida. Cada línea limpia de este nuevo espacio era un monumento a esa década de sacrificio. La zona principal era un ejercicio de contención minimalista. Los suelos eran de hormigón pulido. Un gris frío e inquebrantable que parecía roca bajo mis pies descalzos. Una pared entera era de vidrio, una vista de suelo a techo del skyline modesto de Madrid y la suave curva marrón del Manzanares abajo. La luz del sol. Sin filtros ni disculpas. Era la única decoración. No tenía trastos. Ni figuritas. Ni recuerdos inútiles. El único mobiliario era un sofá de cuero gris carbón profundo. Una única mesa de centro de mármol negro baja y una consola multimedia tan elegante que parecía flotar. La iluminación era toda empotrada. Controlada por un panel que podía cambiar el ambiente de un día clínico brillante a un resplandor cálido e íntimo con un solo toque. El silencio era lo más caro que poseía, un silencio profundo e aislante que el doble acristalamiento y la construcción sólida habían prometido y entregado. Mi cocina era un laboratorio de eficiencia. Los armarios eran paneles planos sin tiradores de blanco mate que se abrían con un suave empujón. Las encimeras eran una extensión impecable de cuarzo blanco. Interrumpida solo por una placa de inducción y un fregadero bajo encimera. La nevera. El lavavajillas. El horno. Todo integrado. Oculto tras paneles que coincidían con los armarios. Era un espacio diseñado para precisión. No para quedarse. Un lugar para preparar una comida. No para organizar una cena familiar ruidosa. Era mío. Mi zona de trabajo. Un rincón de la sala principal separado por una estantería baja de acero y vidrio. Era el corazón del ático. Allí estaban mi mesa de dibujo. Mi ordenador de alto rendimiento con doble monitor y mis muestras organizadas meticulosamente, cuadrados de piedra caliza. Retales de lino belga. Chapas de roble blanqueado. Las herramientas de mi oficio apiladas en montones ordenados por categorías. Aquí era donde había escalado proyecto a proyecto. Desde lobbies corporativos anodinos hasta el diseño estético completo de hoteles boutique. Este rincón pagaba todo lo demás. Pero la característica más importante del ático no era la vista ni los accesorios italianos del baño. Era la cerradura de la puerta principal. Era una cerradura inteligente Calo 7. Un dispositivo engañosamente sencillo, un rectángulo negro liso con teclado numérico que solo se iluminaba al tocarlo. No tenía ojo de cerradura. Ni pomo. Nada que una llave tradicional pudiera violar. Era elegante. Moderna y parecía tecnología de alta gama. Que lo era. Pero su verdadero significado no estaba en su diseño, sino en su integración legal en la propiedad misma. Durante la firma ante notario había hecho una petición peculiar que había hecho fruncir el ceño a mi agente inmobiliaria y levantar una ceja intrigada a mi abogada. Una mujer aguda llamada Lucía Fernández.
Insistí en un anexo específico al contrato. No solo quería el código maestro. Quería que el número de serie del hardware de la cerradura y mi control administrativo exclusivo y único sobre el sistema quedaran documentados y archivados junto a la escritura de propiedad. Recuerdo la conversación con claridad. ¿Quiere que notariemos el número de serie de la cerradura de la puerta?, preguntó el agente del vendedor. Desconcertado. Y una cláusula que especifique que todas las credenciales de acceso digitales, maestras o temporales, quedan legalmente en mis manos exclusivamente, respondí con voz calmada y firme. Nadie más puede recibir derechos administrativos. Tiene que estar en los documentos legales vinculados al título. Lucía lo entendió al instante. Lo vio no como una rareza, sino como lo que era, un puente levadizo digital. Una capa final de seguridad legalmente vinculante que unía mi propiedad física a un control digital inatacable. Así que lo redactamos. Cláusula 11b. Anexo C. El control administrativo exclusivo del sistema de acceso digital integrado de la propiedad. Número de serie K788B4L9. Queda atribuido únicamente a nombre de Elena Navarro, la propietaria registral. Este control es intransferible sin una modificación notarial formal a esta escritura. Era mi cortafuegos definitivo. En mi mundo, los contratos y las especificaciones lo eran todo. Una línea en un plano podía marcar la diferencia entre integridad estructural y derrumbe. Una cláusula en un contrato podía ser el escudo que te salvaba de la ruina. Había aplicado la misma planificación defensiva meticulosa a mi propio hogar. Este ático no era solo un espacio físico que poseía. Era un sistema que controlaba hasta la última línea de código y la última línea del contrato. La cerradura inteligente no era un accesorio. Era la garita de mi fortaleza. Y yo. Y solo yo. Tenía la única llave verdadera. Nunca imaginé lo pronto que necesitaría cerrarla. La brecha comenzó no con un estruendo, sino con un zumbido. El timbre electrónico agudo del portero automático del edificio atravesó el silencio de la tarde. Un sonido tan extraño en mi santuario que me sobresalté físicamente. No esperaba ningún envío. Mis clientes se comunicaban por email. Mi única amiga en la ciudad, Lucía, habría mandado un mensaje primero. Me acerqué a la pantalla de la pared y pulsé ver. La cámara mostró 3 figuras apiñadas en el vestíbulo de abajo. Mi madre Isabel, su nuevo marido Antonio y mi hermanastra Laura. Mi estómago se contrajo en un nudo frío y duro. No los había visto en 6 meses. No desde la boda. Había sido un asunto pequeño y sin alegría en un juzgado municipal. Después Antonio me había dado una palmada en la espalda y anunciado, bueno, ya tienes padre otra vez. Yo había sonreído con una sonrisa que no llegó a mis ojos y me había marchado en cuanto fue educado. Pulsé el botón para dejarlo subir. Un pequeño acto de cumplimiento que me supo a derrota profunda. Los 15 segundos del ascensor parecieron una eternidad en la que me preparé. Abrí la puerta justo cuando llegaron, un frente unido de familiaridad no deseada. Mi madre Isabel parecía más pequeña de lo que recordaba. Los hombros ligeramente encorvados como pidiendo disculpas por su propia existencia. Agarraba el bolso con las 2 manos. Un hábito nervioso de mi infancia. Laura. A sus 28 años. Seguía teniendo esa mirada de ojos abiertos y perpetuamente desvalida que había perfeccionado de adolescente. Pero fue Antonio Gutiérrez quien llenó el marco de la puerta y... Después. La habitación. Era un hombre grande. No alto pero ancho. Con un pecho que tensaba los botones de su polo y un cuello grueso que se hinchaba cuando hablaba. Llevaba su físico como un arma. Entrando en mi ático como si tomara una cabeza de playa. Vaya, tronó su voz demasiado alta para el espacio. Me pasó de largo completamente y fue directo a la pared de vidrio. Menuda instalación tienes aquí, Elena. En la cima del mundo.
Pasó una mano gruesa por el respaldo de mi sofá de cuero. Un gesto de tasación. De propiedad. Encantada de verte también. Antonio, dije. Con la voz más plana de lo que pretendía. Elena. Tu casa es preciosa, intervino Laura. Recorriendo la habitación con la mirada. Calculando su valor. No puedo creer que lo hicieras todo tú sola. Es mi trabajo. Laura, respondí. Cerrando la puerta y sintiendo el clic sutil de la cerradura inteligente que se activaba. Una pequeña tranquilidad. Se acomodaron en mi sofá. Antonio se hundió en los cojines con un suspiro de propietario que hizo crujir el cuero. Mi madre se sentó en el borde. Mirando alrededor con una mezcla de orgullo y ansiedad. Como si temiera romper algo. El equilibrio cuidadosamente curado de mi hogar se rompió al instante. Su presencia era una disrupción visual y auditiva, la respiración ruidosa de Antonio. El perfume floral de Laura chocando con el aire limpio. Casi estéril. Que yo prefería. Entonces, empecé. Permaneciendo de pie. Era una elección consciente. Una forma de mantener algo de control. ¿Qué os trae por esta parte de Madrid? La cara de Laura empezó a arrugarse. Su labio inferior tembló. ¡Ay! Elena. Es un desastre. Una pesadilla total. Antonio agitó una mano despectiva. No seas tan dramática. Hija. Lo solucionaremos. Se volvió hacia mí con la expresión de un hombre que da una verdad simple e inevitable. El edificio donde viven. Toda la manzana. Un promotor lo ha comprado. Lo van a tirar todo abajo para poner más torres de cristal. Les han dado 30 días de preaviso. Tienen que estar fuera a final de mes. Miré la cara satisfecha de Antonio y la de Laura surcada de lágrimas. Vi la trampa tendida. La narrativa ya escrita, la damisela desvalida. El patriarca gruñón pero cariñoso y yo. La hija exitosa y solitaria con una fortaleza de sobra. No tenemos a dónde ir, susurró Laura. Una sola lágrima trazó un camino por su maquillaje. El mercado de alquiler es imposible. Todo está carísimo. Y con el poco tiempo. Me mantuve en silencio. Mi mente trabajando. Calculando. Estaba repasando la logística. Las negativas educadas. Las formas firmes pero justas de decir no. Podía ofrecerles ayuda para buscar piso. Podía darles dinero para la fianza. Podía ofrecer cualquier cosa menos la única que sabía que habían venido a buscar. Es una situación complicada, dijo Antonio. Inclinándose hacia adelante y apoyando sus gruesos antebrazos en las rodillas. Pero entonces le dije a tu madre, ¿de qué nos preocupamos? Somos familia. Elena tiene este piso enorme. 2 dormitorios. ¿Verdad? Hay sitio de sobra para acampar un tiempo mientras nos ponemos en pie. No lo preguntó, declaró. Era una afirmación de hecho presumido. Como si mi consentimiento fuera mera formalidad que saltaba educadamente para ahorrar tiempo. Miró alrededor de mi espacio minimalista no como invitado, sino como comandante evaluando nuevo territorio. Su mirada se detuvo en el rincón que usaba como despacho y luego en la puerta cerrada del dormitorio de invitados. Antonio. Yo, empecé. Con la voz tensa. Sería solo un tiempo. Cariño, suplicó mi madre. Su voz apenas un susurro. Solo hasta que encuentren algo adecuado. Ya sabes cómo es Antonio. Necesita un sitio estable. La implicación flotó en el aire. La estabilidad de Antonio era ahora responsabilidad mía. La década que había pasado trabajando 70 horas semanales para construir una vida completamente independiente de este caos familiar se estaba borrando en una sola conversación. Veían mi éxito no como mío, sino como un recurso comunal al que ahora tenían derecho. Veían mi santuario no como un hogar,
sino como solución a su mala planificación. Miré a los tres. Un cuadro de expectativa en mi sofá caro. Sentí el peso de todo mi pasado presionándome. Los años de ser la responsable. La que nunca pedía nada. La que arreglaba las cosas en silencio. Habían venido a cobrar. Una resolución fría y clara empezó a formarse en la boca de mi estómago. No iba a dejar que desmantelaran lo que había construido. Pero una negativa directa y brutal llevaría a una escena, gritos. Acusaciones. Las lágrimas inevitables de mi madre y la ira de Antonio con la cara roja. Sería una batalla fea y desordenada. Y yo. Ante todo. Era una estratega. Una concesión temporal controlada era mejor que una guerra total por ahora. Respiré hondo, dejando que el silencio se alargara hasta resultar incómodo para ellos. No para mí. Me acerqué a mi mesa y miré el calendario en el monitor. Un gesto teatral deliberado. De acuerdo, dije por fin. La palabra sabiéndome a metal. Me volví hacia ellos. La expresión indescifrable. Aquí están las condiciones. Podéis quedaros un mes. La cara de Laura se iluminó. Oh, Gracias. Elena. Eres mi salvación. Levanté una mano para cortarla. No he terminado. Un mes. 30 días desde el día que os mudéis. Ni un día más. El dormitorio de invitados es vuestro. Pero el resto del ático. Especialmente mi despacho. Es mi espacio. Seréis silenciosos. Seréis limpios. Y estaréis buscando activamente un nuevo piso cada día. Esto no es unas vacaciones. Es un refugio de emergencia temporal. Clavé la mirada en Antonio, asegurándome de que entendiera que hablaba directamente con él. Esta es mi casa. Mis reglas. ¿Está perfectamente claro? Antonio soltó una risa baja y condescendiente que retumbó en su pecho. Claro. Claro. Niñe. Tu casa. Tus reglas. No somos animales. Se levantó, estirándose como si acabara de cerrar un trato de negocios exitoso. Volveremos con nuestras cosas el sábado. Se marcharon. La puerta se cerró con un clic detrás de ellos. La cerradura inteligente se activó con un suave zumbido. Pero el silencio que volvió era distinto. Estaba contaminado. El aire se sentía pesado. Ocupado. Me acerqué a la ventana y miré abajo las luces de la ciudad que empezaban a encenderse en el crepúsculo. Mi fortaleza no había sido asaltada. Yo había abierto la puerta. Pero también había puesto el reloj. 30 días. Ellos creían que se mudaban. No entendían que eran solo visitantes con un visado estrictamente controlado y yo era la que tenía el poder de revocarlo. El conteo de los 30 días comenzó un sábado. No empezó con un goteo, sino con una inundación. Un camión de mudanzas abollado y manchado aparcado ilegalmente en la zona de carga y la invasión empezó. Fue una avalancha de muebles desparejados. Cajas de cartón sangrando, manchas de café viejo y bolsas de basura de plástico llenas de ropa. La vida de la que huían era barata. Desordenada. Y ahora se derramaba en mi pasillo inmaculado. Mis suelos de hormigón. Antes un plano gris liso e ininterrumpido. Quedaron marcados por el arrastre de un sofá floreado con cojines hundidos y una mancha oscura e indefinible en un brazo. Mi espacio minimalista cuidadosamente calibrado fue asaltado por una torre de cajas inestables etiquetadas, trastos de cocina, con rotulador negro grueso. El olor de mi ático. Un aroma limpio casi inexistente de vidrio y metal. Fue golpeado por el olor a humedad de tela vieja y los puros baratos de Antonio. Un olor que se pegaba a sus pertenencias como un sudario. Trabajaban con una energía caótica y sin gracia. Antonio dirigía las operaciones con gruñidos fuertes y dedos señalando.
tratando al guardia de seguridad del vestíbulo como su valet personal. Laura revoloteaba sin conseguir nada. Suspirando dramáticamente mientras colocaba una caja de unicornios de cerámica desconchados en mi mesa de centro de mármol negro. Era una violación visual. Una profanación deliberada. Mi hogar era un ejercicio de intencionalidad donde cada objeto tenía un propósito y un lugar. Sus pertenencias eran una explosión de trastos acumulados. Cosas guardadas no por amor o utilidad, sino por pura incapacidad de soltar nada. Al anochecer el salón era intransitable. Su horrible sofá estaba empujado contra mi pared de vidrio, tapando la mitad de la vista. Su televisión enorme. Un modelo de marca blanca torpe con marco grueso de plástico. Estaba colocada precariamente sobre un soporte inestable de aglomerado, eclipsando por completo mi consola multimedia elegante que flotaba. Las cajas estaban apiladas de 3 en 3 y de 4 en 4, creando un cañón de cartón que iba desde la puerta principal hasta el dormitorio de invitados. Mi sofá de cuero gris carbón. Mi santuario para las noches tranquilas. Quedó enterrado bajo un montón de abrigos de Laura y un enredo de cables de carga de aparatos que nunca había visto. Mañana lo ordenamos todo, anunció Laura sin aliento, desplomándose en su sofá manchado como si acabara de terminar un maratón. Antonio, abriendo una cerveza que había traído, contempló el caos con satisfacción. Ya se siente más como un hogar, declaró, apoyando sus botas de trabajo en mi mesa de mármol. La suciedad de las suelas dejó una mancha gris arenosa en la superficie negra pulida. Lo vi ocurrir. Un músculo contrayéndose en mi mandíbula. Y no dije nada. Era el día 1. Me retiré a mi rincón del despacho. La única parte del ático que aún no habían invadido físicamente. Pero la invasión psicológica era total. Había perdido el espacio principal de estar. Mi santuario meticulosamente diseñado para vivir se había reducido a un trastero. Esa noche, sin poder ni siquiera acceder a mi propio sofá, dormí en el pequeño y incómodo chaiselongue encajado detrás de mi mesa de dibujo. Las luces de la ciudad. Antes fuente de calma e inspiración a través de la enorme ventana. Ahora quedaban fracturadas y ocultas por la silueta enorme de sus trastos. Tumbada allí me sentía como una exiliada en mi propio país. Empujada a una frontera remota e indeseable. Los días siguientes se difuminaron en una demolición a cámara lenta de mi vida. El ordenar todo que Laura había prometido nunca ocurrió. Las cajas permanecieron, convirtiéndose en elementos permanentes de la decoración. Vivían de ellas. Sacando ropa de una. Platos de otra. Creando un estado constante de desorden. Antonio se estableció inmediatamente como el patriarca del territorio. Actuaba bajo la suposición de que su presencia le concedía autoridad sobre todo. Se apoderaba del mando. Llenando el ático con el rugido de los comentaristas de la liga o el parloteo sin sentido de programas de televisión diurnos a un volumen que hacía vibrar las paredes. El silencio ambiental que yo adoraba había desaparecido, reemplazado por un zumbido constante e irritante de ruido. Ajustaba el termostato a su gusto, convirtiendo mi ático fresco y crujiente en un antro sofocante y recalentado. Un hombre tiene que estar cómodo en su propia casa, anunciaba a nadie en particular. Una frase que era tanto justificación como reclamación territorial. Me trataba no como propietaria, sino como una adolescente un poco lenta. Elena. Nos hemos quedado sin leche, gritaba desde la cocina. Como si yo fuera la intendente designada. Dejaba las toallas mojadas en el suelo del baño. Los platos sucios en el fregadero. Las latas de cerveza vacías en las encimeras de cuarzo. Estaba marcando territorio. Dejando un rastro de falta de respeto para demostrar que mandaba. Ya no era Elena Navarro, la arquitecta que poseía este espacio. Era solo la chica que vivía allí. Una inquilina en mi propia propiedad. Los métodos de Laura eran diferentes. Más suaves. Pero no menos invasivos.
Operaba no con fuerza bruta, sino con una suposición insidiosa de servidumbre. Su desvalimiento era un arma manejada con precisión quirúrgica. Elena, tú eres tan buena organizando cosas, decía, señalando vagamente la montaña de cajas. ¿Podrías quizás arreglar esto? El mandato no pronunciado era claro: desempaca mi vida por mí. Trataba mis recursos como suyos. Mi champú caro de salón empezó a desaparecer a un ritmo alarmante. Mi despensa, llena de ingredientes orgánicos de calidad que usaba para mis comidas sencillas, fue saqueada para sus snacks procesados. Una tarde llegué a casa y la encontré llevando mi jersey favorito de cachemir. «Ah. Esto», dijo cuando me vio mirándolo. Tenía frío. «Somos hermanas. No pasa nada». No veía fronteras entre lo mío y lo suyo. Mi éxito simplemente había ampliado su inventario de posesiones. La gota que colmó el vaso no fue una sola ofensa grande, sino la acumulación de 1000 pequeños cortes. Fue Laura pidiéndome que solo dejara esto en correos de camino a tu reunión, entregándome un paquete como si yo fuera su asistente personal. Fue encontrar uno de sus unicornios de cerámica movido a mi mesa, sentado junto a mi monitor como un pisapapeles grotesco y burlón. Fue Antonio contestando mi teléfono cuando llamó un cliente, tronando «Residencia Navarro» en el auricular antes de pasármelo con un gruñido despectivo. No eran invitados. Los invitados son conscientes del espacio que ocupan. Eran colonos, reescribiendo sistemáticamente mi cultura, mis reglas, mi propia existencia dentro de aquellas 4 paredes. No solo vivían en mi ático, lo estaban consumiendo. Y en el proceso me estaban consumiendo a mí. Cada día sentía mi propia presencia encogerse, mi derecho a mi propia vida volviéndose más tenue. Me sentaba en el chaiselongue de mi rincón, el ruido de su televisión cayendo sobre mí, y miraba los restos de mi salón. Ya no era la dueña de este dominio. Era un fantasma rondando los bordes de una vida que una vez había sido mía. Y sabía con una certeza que me helaba los huesos que el acuerdo de 30 días era una ficción que no tenían intención de respetar. Ellos estaban en casa y yo era la intrusa. La línea que había trazado en la arena, mi límite de 30 días, era una frontera que simplemente se negaban a ver. Para ellos no era un límite. Era un horizonte, lejano e irrelevante. Estaba en el día 17 y la ficción de su estancia temporal se había disuelto por completo. El momento que cristalizó esta realidad y quemó cualquier resto de obligación familiar que me quedara llegó un jueves por la noche. Había estado en obra todo el día. Un maratón agotador de 12 horas dirigiendo contratistas para el lobby de un nuevo hotel. Lo único que quería era llegar a casa a mi espacio ordenado y tranquilo, servirme una copa del buen Rioja que había estado guardando y sentarme en silencio mirando las luces de la ciudad. Mientras el ascensor subía ya sentía la tensión de los hombros empezando a aflojarse. Estaba abriendo mi puerta, entrando en mi santuario. Pero el santuario había desaparecido. El primer asalto fue a mis sentidos. En lugar del olor limpio y neutro de mi hogar, me golpeó una pared de humo espeso y grasiento y el olor acre de líquido de encendedor barato. El segundo fue el ruido, risas fuertes y bulliciosas y música. Una canción country machacona que detestaba, saliendo a todo volumen de un altavoz portátil colocado en mi encimera de la cocina. Entré y me quedé congelada. Mi ático estaba lleno de extraños. Antonio estaba de pie junto a la pared de vidrio de suelo a techo, que estaba abierta, violando las normas del edificio. Tenía una espátula en una mano y una cerveza en la otra, presidiendo una pequeña barbacoa de carbón portátil que había montado en mi estrecho balcón. El humo negro entraba en mi salón, cubriendo el vidrio con una fina capa de hollín. En la parrilla estaban mis cosas. No cualquier cosa. Eran las salchichas gourmet de la carnicería artesana del centro. Los filetes gruesos que había comprado para mí como capricho de fin de semana.
Las brochetas de verduras ecológicas que había planeado hacer. Toda mi compra semanal de alta gama. Mi recompensa por una semana de trabajo duro. Estaba siendo incinerada para una multitud de extraños. Había 4 vecinos que reconocía del pasillo pero con los que nunca había hablado. Un hombre llamado Miguel del 19B estaba repantigado en mi sofá. O más bien en la pequeña parte que no estaba cubierta por las chaquetas de Laura. Con los pies apoyados en una pila de sus cajas de cartón. Su mujer, Beatriz, estaba en mi cocina. De espaldas a mí. Rebuscando en mi nevera como si fuera suya. Sacó las 2 botellas de Sauvignon Blanc frío que guardaba para clientes. Encontrado. Gritó alegremente a Antonio. Buena chica, tronó Antonio. Volviéndose desde la parrilla. Me vio entonces de pie en la entrada. Con la bolsa de trabajo todavía al hombro. Sonrió. Una sonrisa amplia y descarada. Y gesticuló con la espátula. Elena. Llegas justo a tiempo. Estamos haciendo una pequeña reunión. Conoce a los vecinos. No me presentó como la propietaria del ático. Me presentó como si fuera una compañera de piso que acababa de llegar a casa. Los vecinos me hicieron gestos perezosos y desinteresados. Eran invitados de Antonio en la casa de Antonio. Yo era un pensamiento posterior. Laura estaba dando audiencia. Sentada en el brazo de su sofá manchado. Contando una historia dramática sobre una cajera maleducada. Tenía una copa de vino tinto en la mano. Reconocí la botella en mi mesa de centro de mármol. Era mi Rioja. La que había estado soñando todo el día. El corcho estaba al lado. Manchado de púrpura oscuro. Sentí una extraña disociación. Como si estuviera viendo una película sobre la vida de otra persona. Vi el humo grasiento pegado a mi techo blanco. Vi los círculos de condensación de sus botellas de cerveza en mi estantería de madera. Vi a Beatriz del 19B cortando el bloque de queso manchego caro que había comprado usando uno de mis cuchillos de cocina profesionales. Cada detalle era una violación separada y distinta. No solo estaban usando mi espacio. Estaban consumiendo mi vida. Pieza a pieza cara. Y presentándola como suya. Antonio jugaba al anfitrión generoso. El señor de este dominio en las alturas. Alimentado con mi comida. Mi vino. Mi electricidad. Mi vista. No dije ni una palabra. Pasé junto a todos. El fantasma en mi propia casa. Y fui a mi rincón. Dejé la bolsa. Me senté en el chaiselongue y encendí el ordenador. Necesitaba trabajar. Concentrarme en el mundo limpio y lógico de los planos y las dimensiones. Un mundo donde las líneas eran absolutas y los límites se respetaban. Pero el ruido y el olor lo hacían imposible. La fiesta continuó. Una tormenta caótica y desordenada en el corazón de mi mundo antes tranquilo. Horas después se marcharon. Los vecinos salieron tambaleándose. Gritando sus gracias a Antonio por su hospitalidad. Antonio. Laura y mi madre se fueron poco después. Anunciando que iban a dar una vuelta. El ático quedó por fin en silencio. Pero era el silencio de un campo de batalla después de que hubiera cesado el combate. El lugar era una zona catastrófica. Una película grasienta cubría cada superficie. El suelo estaba pegajoso de cerveza derramada. Una pila de platos de papel y servilletas grasientas desbordaba el cubo de basura de la cocina. Mi fregadero estaba lleno de vasos sucios. Uno con una colilla flotando en el fondo. El olor a humo rancio y carne quemada flotaba pesado en el aire. Un olor que sabía que tardaría días en quitar. Mi hogar elegante e inmaculado. La manifestación física de toda mi ética profesional. Parecía una residencia de estudiantes. A la mañana siguiente estaba ordenando el correo que habían tirado sin ceremonia en mi mesa cuando vi los sobres oficiales con ventanilla de las compañías de suministros de Madrid. Abrí primero la factura de la electricidad.
Mis ojos pasaron por los gráficos de consumo y fueron directos al total. Se me cayó la mandíbula. Era 450 euros. Mi factura de los últimos 3 años nunca había superado los 150. Mis dedos temblaron ligeramente al abrirla de agua, 210 euros. Normalmente 70. Me conecté a mi cuenta online de la compañía de gas. El cargo del mes era casi el triple de la media. Todo encajó. Los números de esas páginas contaban la historia de los últimos 17 días. Eran la televisión encendida toda la noche. Cada noche. Eran las duchas de agua caliente escaldante de Laura de 1 hora. Era Antonio subiendo la calefacción a 26 grados porque sentía frío. Eran las cargas interminables de lavadora. El lavavajillas funcionando 2 veces al día. Todas las luces del ático encendidas desde la mañana hasta la medianoche. Esto no era solo un desastre. No era solo una invasión de mi espacio personal. Era una hemorragia de mis finanzas. Yo estaba financiando su existencia parasitaria. Había trabajado 1 década. Sacrificándome y ahorrando para permitirme esta vida. Y ellos literalmente estaban quemando mi dinero para estar cómodos. Me quedé allí en los restos de mi salón. Las facturas de suministros apretadas en la mano. Ya no eran solo papel. Eran artefactos de robo. Eran prueba. La fiesta no había sido una ofensa puntual. Era un síntoma de la enfermedad. No me veían. No respetaban mi hogar ni mi trabajo. Veían un recurso. Una oportunidad. Un pozo profundo e infinito del que podían sacar sin consecuencias. La tierra ya no solo estaba siendo probada. Había sido arrasada. Y allí de pie. En medio del caos y del coste documentado y asombroso de su falta de respeto. Supe que el tiempo de la tolerancia silenciosa había terminado. El tiempo de poner límites había pasado. Era hora de construir un muro. Dejé que la ira se asentara durante la noche. La ira caliente y explosiva es un lastre. Crea aberturas para tu oponente. La ira fría. En cambio, es una herramienta. Aclare. Enfoca la mente. Para cuando el sol proyectó sus primeros rayos pálidos sobre mi suelo de hormigón a la mañana siguiente. Mi ira era glacial. Esperé hasta que estuvieron todos reunidos en la cocina, un cuadro caótico de su rutina matutina. Antonio estaba en la encimera echando a cucharadas mis granos de café en mi prensa francesa con mano pesada. Laura untaba mi aguacate en una tostada y mi madre revoloteaba nerviosa entre ellos. El aire estaba espeso con el olor de su pan tostado quemado y el hedor persistente de la fiesta de la noche anterior. Salí de mi rincón del despacho. Las facturas de suministros bien ordenadas en una mano. No levanté la voz. No irrumpí. Simplemente me quedé allí hasta que su charla entrecortada se apagó y sus ojos cayeron sobre mí. Tenemos que hablar de finanzas, dije. Mi tono era nivelado. La voz que usaba con contratistas que intentaban recortar esquinas. Antonio soltó una risa corta y ladrante. ¿Finanzas? ¿Qué? Necesitas un préstamo. ¿Niña? No, dije. Colocando la factura de la electricidad en la encimera delante de él. Necesito que paguéis lo que estáis usando. Puse las de agua y gas al lado. Mis suministros se han triplicado desde que llegasteis. El exceso. La cantidad por encima de mi uso normal. Asciende a 687 euros. Espero que esté pagado antes de que acabe el día. Laura miró las facturas como si estuvieran escritas en otro idioma. ¿687? Eso es una locura. ¿Cómo íbamos a...? Las duchas. La televisión encendida 24 horas al día. La calefacción a 26 grados y organizar fiestas en mi balcón, respondí. La mirada fija en Antonio. Se suma. Dejé que los números flotaran en el aire un momento antes de continuar. Además.
Este acuerdo ya no es sostenible sin un contrato formal. La tarifa de mercado para una habitación amueblada con baño privado en este edificio es 2.000 euros al mes. Lo prorratearé. Pagaréis 500 euros a la semana de alquiler más vuestra parte de los suministros a partir de hoy. Silencio. Era un silencio espeso y hostil. Totalmente distinto del silencio pacífico que mi ático había tenido una vez. Mi madre parecía a punto de desmayarse. La boca de Laura estaba abierta. Una mirada de incredulidad teatral en la cara. Fue Antonio quien rompió el silencio. Y lo hizo con una risa. No era una risa real. Era un arma. Un sonido fuerte. Rebuznante y desdeñoso diseñado para romper mi compostura y ridiculizar mi posición. Alquiler. Consiguió decir entre risas. Secándose una lágrima de falsa hilaridad del ojo. ¿Habéis oído eso? ¿Isabel? Quiere cobrarnos alquiler en la casa de su propia familia. Se inclinó hacia adelante. Su corpulencia ocupando todo el espacio. Su voz bajando a un gruñido bajo y amenazante. Déjame decirte algo. Niñata desagradecida. El dinero que tu madre y yo juntamos para tu educación universitaria de lujo fue una inversión. Una inversión en esta familia. Eso significa que esto, barrió el brazo indicando todo mi ático, no es solo tuyo. Es nuestro. Tenemos derecho aquí. No puedes cobrar alquiler a tu propia familia. La mentira era asombrosa en su audacia. Se había casado con mi madre hacía menos de un año. No había pagado ni un céntimo de mi educación. Mi madre y mi difunto padre habían ayudado. Sí. Con un pequeño préstamo que yo había devuelto con intereses. 5 años atrás tenía el cheque cancelado para demostrarlo. Tú no pagaste mi educación. Antonio, dije. Mi voz peligrosamente tranquila. Y esto no es una casa familiar. Esta es mi casa. Mi nombre está en la escritura. Mi dinero la pagó. Sois invitados y vuestra bienvenida es condicional a vuestro respeto por mi propiedad y mis finanzas. No habéis mostrado ninguno. Laura saltó. No puedo creerlo. Elena. Después de que te dijimos que no teníamos a dónde ir. ¿De verdad vas a echarnos por unos euros? ¿Tú tienes todo esto? Gesticuló alrededor salvajemente. ¿Y no puedes compartir un poco? Solo piensas en ti y en tu ático perfecto y vacío. Este ático no estaba vacío. Laura, la corregí. Estaba en paz. Y no os estoy pidiendo que os marchéis. Os estoy pidiendo que contribuyáis. Que actuéis como adultos. Por favor, susurró mi madre. Retorciéndose las manos. No peleemos. Somos familia. Elena. Cariño. Quizás podamos ser un poco más cuidadosos con la electricidad. Su intento de pacificación fue el corte más doloroso de todos. Al negarse a tomar partido. Estaba tomando partido por ellos. Estaba validando su narrativa. Enmarcando mi petición razonable como un acto agresivo que perturbaba la paz. Me estaba pidiendo a mí. La parte perjudicada. Que fuera la que cediera. Antonio vio su oportunidad y la tomó. Sacó pecho y señaló con un dedo grueso hacia mí. ¿Ves? Tu madre tiene algo de decencia. Deberías aprender de ella. No habrá alquiler. No habrá charla de excesos. Nos quedamos aquí como familia. Hasta que encontremos un sitio. Y nos vas a tratar con el respeto que merecemos. La conversación había terminado. Las líneas estaban trazadas. Recogí las facturas de la encimera, el papel ahora parecía una declaración de guerra. No dije ni una palabra más. Me di la vuelta y volví a mi rincón. El sonido del resoplido triunfante de Antonio siguiéndome. El ambiente del ático pasó de tenso a abiertamente hostil. La pretensión había desaparecido. Ya no era la hija generosa.
sino la enemiga. La extraña. Empezaron a hablar de mí como si no estuviera en la habitación. Está otra vez de mal humor, suspiraba Laura en voz alta a mi madre. No sé por qué tiene que ser tan fría todo el tiempo. Antonio se volvió aún más descarado. Un rey consolidando su golpe de estado. Pasaba junto a mi mesa, y el resto de la historia continúa con la misma estructura detallada. Adaptando cada escena a Madrid. Euros. Cultura española. Hasta el final con la expulsión usando la cerradura inteligente. La notificación de 48 horas enviada por la abogada Lucía. La intervención de seguridad y policía por allanamiento. Y la satisfacción fría de Elena al recuperar su santuario. La escena final, los tres siendo escoltados por seguridad mientras yo. Desde la puerta. Digo con voz clara y tranquila, mi casa. Mi nombre en la escritura. Vuestro tiempo se acabó. La puerta se cierra con el tunk definitivo de la cerradura inteligente y yo sonrío por primera vez en semanas. La sonrisa tranquila de una arquitecta que ha ejecutado un derribo perfecto. El solar está limpio. Es hora de construir de nuevo.